Alguna vez, uno de los grandes filósofos de todos los tiempos, llamado Jean-Marie Arouet, más conocido para la posteridad como Voltaire, sostuvo que el último grado de perversidad es hacer servir las leyes para una acción injusta. Y bueno, creo que en este, llamémosle el caso Besozzi, ha quedado demostrado una vez más lo que es la justicia puesta al servicio de un plan o un proyecto político. Porque, que nadie lo dude, la Fiscalía Comunista, ese verdadero comité de base que es la Fiscalía Uruguaya, a quien los blancos y los colorados le dieron su voto, porque sin el voto de blancos y colorados no podría existir esa estructura. Y la gente que no entiende esto, hoy por hoy, con la reforma judicial, insisto, impuesta desde los Estados Unidos, hay que reconocer que el doctor Enrique Viana, lamentablemente fallecido, un fiscal muy noble, que renuncia a partir de esa realidad, y el doctor Gustavo Salle y Eduardo Luz fueron los que más denunciaron todo esto, de lo que iba a suceder. Hoy los fiscales tienen todo el poder en la justicia. Los fiscales que son operadores políticos. Porque se sabe que la fiscalía es un servicio descentralizado. Seguramente Luz podrá el jueves en su espacio hablarles mucho mejor que yo de esto. La fiscalía es un servicio descentralizado del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el mayor jerarca de los fiscales es el mismísimo presidente de la República, que actúa por acción o por omisión, obviamente. En el caso de la calle Pou, actuó por omisión. Es decir, miró pasivamente cómo la Fiscalía actuó a su gusto y antojo, por ejemplo, metiendo presos a diestra y siniestra, por supuesto, mucho más a diestra que a siniestra, a una enorme cantidad de patriotas y compatriotas que arriesgaron su vida y la vida de sus familias en los años de plomo para que Uruguay no se transformase en una Cuba platense. Y queda más que claro con el paso de los días que Guillermo Besozzi tan solo fue víctima y una punta de lanza de un plan claramente para destrozar a algunos candidatos blancos en algunos departamentos. Estoy convencido que luego iba a venir Tacuarembó, por ejemplo, si es que era exitoso el caso Soriano, porque estas fiscalías departamentales, claramente gobernadas por Jorge Díaz, lo que buscan es sacar de encima al caudillo blanco local, que es el último muro que le impide al Frente Amplio a gobernar ahí. Y Soriano es un caso. Soriano es un caso. No solo porque el Frente viene ganando desde hace mucho tiempo en lo nacional, viene siendo el partido más votado, sino porque además Soriano es un departamento estratégicamente muy bien ubicado y muy rico. Es de los departamentos con las tierras más ricas y productivas del Uruguay. El problema, lo que pasa con esta gente, es que a veces en la mesa de análisis no pone todos los factores que completan el cuadro. A veces confunden, basado en el inmenso poder que, insisto, que blancos y colorados les otorgaron a los fiscales, que ya le llegan con todo digerido al juez, y el juez, que hoy por hoy uno se pregunta qué es lo que hace un juez. Porque lo único que tiene que decir es, a ciencia de sentido común, digamos, pero como no tiene investigación,
todo se lo lleva digerido el fiscal. Entonces el fiscal dice, señor juez, usted juez, doctor, mire, esto es así, así, así. ¿Y qué quiere que haga? Y bueno, tiene que votar esto, tiene que firmar esto. ¿Y qué le queda al juez? ¿Tener la presunción de que es falso? Cuando el fiscal tiene todas las herramientas de la investigación, su poder, su estructura, la economía, la policía, todo tiene a su favor. El juez es como una especie de Zeus del Olimpo que está ahí pero que no ve, hasta que le llevan todo digerido, a gusto del fiscal, por supuesto. Que como dijo hace un ratito el doctor Néstor Graña, en el caso de esta fiscal de Soriano, todo el mundo sabe que es del Frente Amplio. Ahora, a veces, insisto, a veces, de repente confundidos por ese inmenso poder, de repente confundidos por el temor que generan hasta en sus propios rivales, pues está claro que los colorados y los blancos se cagan con Díaz, eso parece. Recién escuché a Falero, por primera vez que escucho un importante dirigente blanco decir esto tiene que parar. Capaz que no es una voz en solitaria la de Falero y está marcando un recomienzo en la pelea por las libertades del Uruguay. Pero digo, tal vez, confundidos por ese inmenso poder, creyeron que lo que se habían planteado en la teoría iba a salir fácilmente en la práctica. Pero se olvidaron del factor humano, que Guillermo Besossi, amén de buena gente, más allá de las desprolijidades que pudo haber tenido, como cualquier intendente, es un tipo muy querido en su departamento, muy querido. Yo diría el tipo más querido en Soriano. Y es jodido meterse con los afectos. Es jodido meterse con los afectos. Uno puede meterse, sí, con los pensamientos. Y puede cambiarlos de un día al otro. Diría más, de un momento a otro uno puede cambiar los pensamientos. Basta que alguien venga y nos demuestre que una reflexión, un pensamiento, una idea, un ideal está equivocado. Y seguramente uno lo cambia de un momento al otro. Pero no sucede así con los sentimientos. Es muy difícil si alguien quiere a una persona de mucho tiempo y se la respeta y cree que esa persona ha trabajado en beneficio de la comunidad. Es muy difícil cambiar ese sentimiento de un momento a otro. Por más que se lo humille, por más que se le haga pasar momentos terribles a él, a su familia, a sus compañeros de trabajo. Por más que se muestre imágenes como si fuera un delincuente vulgar y corriente. No hay manera. Cuando hay un afecto fuerte de alguien que se lo ganó, como es el caso de Besossi, como es el caso de muchos de sus compañeros, la humillación, por el contrario, fortalece ese afecto y esa fidelidad. Y es acá donde han fallado quienes han pergeñado esta estrategia. Y creo que seguramente van a aprender a poner al factor humano en las futuras estrategias de destroza de alguien que se les opone. Lo dice el libro de los libros, la Biblia, ¿no? Por sus obras los conoceréis. Y creo que defender a Guillermo Besossi no es solo defender a la persona, no es solo defender al uso de las leyes en relación al deber, porque eso es el derecho. El derecho es consecuencia del deber. Alguna vez el gran héroe francés Charles de Gaulle, cuando los nazis habían invadido Francia y habían pactado
con un histórico mariscal de la Primera Guerra Mundial francés llamado Henri Pétain, y le dieron a Pétain la mitad de Francia para que gobernara, sometido, por supuesto, a la voluntad alemana. De Gaulle tenía la disyuntiva de obedecer a Pétain como su comandante en jefe, por ser militar, él era en ese entonces coronel, o rebelarse e irse a Inglaterra y seguir dando la lucha por la liberación de Francia. Y como tantas veces pasa, cuando tenemos alguna duda, le consultamos a nuestros viejos, en el caso de él, a quien tenía viva, a su madre. Y le consultó qué hacer, si mantenerse fiel al mandato de Pétain y a la Francia sojuzgada a los nazis, o hacerle caso a lo que le decía su voluntad y su ideal e irse a Inglaterra para seguir luchando por una Francia libre. Y la madre le dio como toda respuesta que tenía que hacer lo que el deber le dictaba, y le dijo: y no te olvides que el derecho es hijo del deber. Todos tenemos que tener claro esto, que la justicia es un invento humano y que no tiene sentido alguno si no se corresponde con el deber. Y el deber es universal a todos, al igual que los derechos. Pero antes que los derechos está el deber. Y hoy defender a Besossi es defender el deber de ser de todos los uruguayos, de ser fieles, invariablemente fieles a nuestras tradiciones liberales y libertarias. No tengan ningún tipo de dudas. Hoy todos somos Guillermo Besossi. Soy Neri Pinato y esto es Estado de Situación. Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina, pero la que muere no es la que se olvida, aunque se pretendan memorias vencidas, porque las edades se unen algún día, la vida es redonda y la historia gira. Los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras. Una historia guarda raíces queridas y los ojos llenos de agua contenida, y un porqué gigante buscando familias y madres de tierra venciendo su herida, porque hay otra historia bajo la ceniza, igual que una estrella que adentro ilumina, y el fuego sembrado será la ceniza que arderá mañana quemando mentiras.